Sí se bajó la velocidad de vacunación. Pero bastante. Brutal. En un 70%. ¿Por qué, Alejandro? Mal pensado. Ahí te va. Rosas. Estaba viendo una estadística de fin de semana. En la semana previa a las elecciones se aplicaron 41.15 millones de dosis, que fue un récord semanal. Estábamos hablando arriba de 4 millones de dosis. Después de las elecciones, o sea, la semana que acaba de terminar, se aplicaron 2.8 millones, es decir, 33% menos. A ver, otra ¿Por vez. qué? Perdón, Alejandro, antes de las elecciones, redondo. 4 millones. ¿Y ahora? Ahora, en la última semana, 2.800.000. ¿Por qué Y será? además, se cerró este fin de semana en el inventario con 7 millones de vacunas aún no aplicadas y que están Detenidas. ¿Y por qué será eso? ¿Tú qué crees? O sea, a mí me parece que no hay ninguna razón lógica por la cual tuvo que detenerse o se detuvo el suministro de vacunas y la aplicación. No hay ninguna razón, porque dijeras, bueno, es que estaban los mismos ciudadanos que organizaron las elecciones, estaban muy cansados y como eran ellos quienes ponían las vacunas, pues tenían chance de descansar una semana. Pues no, o sea, eran dos procedimientos totalmente diferentes. Por eso no hay una explicación lógica. Por eso, en un país donde estamos acostumbrados a la suspicacia, a pensar mal, a ver en todos los partidos cómo utilizan los recursos económicos, el poder y demás para su beneficio en las elecciones, pues lo más lógico es lo que veníamos diciendo, que claro que lo estaban o lo hicieron con un tema electoral en esa última semana. Que les haya resultado o no, ese es otro asunto. Que haya coincidido, ese es otro asunto. El hecho es que la semana previa a las elecciones se vacunaron 4 millones de personas y la siguiente semana inmediatamente, no un mes después, la semana siguiente a las elecciones, 2.8 millones. O sea, 1.200.000 personas menos. Oye, lo que me estás diciendo es que es una lástima que no tengamos elecciones. Exacto. Yo creo que deberíamos vivir permanentemente en elecciones porque entonces el país progresaría en todos los ámbitos. Uy, claro, eso es lo que están pensando. Van 230,000 muertes. Parece que ya no es una noticia eso, Dora. 230,000 muertes por COVID, de las oficiales, claro. Casi 4 veces más de lo que el satánico doctor Gatell nos había dicho. Pero no es una lástima que no haya elecciones, lo que es una lástima es tener un gobierno que te prime y te castiga en función de sus propios intereses y de la propaganda que manipula por debajo de los eventos. Ese es el problema. Cada evento que hay en un momento es aprovechado por las autoridades y en función de eso tú obtienes la respuesta. Yo lo veo como un castigo, como una sanción al pueblo. En gran parte. Te aseguro que... Tú eres más perversa, Dora. No soy vieja, mi amor, pues ¿cómo no voy a ser más perversa? A ver, Soy más... Dora, entonces Es muy tú interesante lo que dice Dora. diciendo que como ya no son de su color, tengan sus cuernos. Claro, claro. Y en esa medida, bueno, pues voy a hacer lo posible a partir de un conteo que está exigiendo el partido en las alcaldías donde los morenistas no ganaron. Lo veo como un círculo. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. No, Dora, pero eso ya es maquiavélico. Eso Pues yo soy sería. maquiavélica. Sí. Por eso esto bien con Gatell, para que la cuña apriete. Hay muchas cosas en la personalidad de este hombre que ha permitido hacerle el juego al gobierno, en una deshonestidad total y absoluta, con falta de ética a su profesión y al pueblo. Yo así lo veo. Y en función de eso cierro el círculo. Estímulo, respuesta, te premio, te castigo, ahí les va, órale. Para que además salgan a votar y tener el respaldo de una votación legal y libre. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. Entonces te castigo y en la medida en que se venga toda esa revisión de votos, bueno, pues a lo mejor podemos recuperar. Lo que está desesperada es Dolores Padierna porque perdió el control de una de las alcaldías más ricas y más aportadoras a su capital político y económico. Y no puede con ello. Entonces el movimiento ya está fuerte, está Romo también muy metido en esto. Y pues vamos a ver qué pasa. Pero yo sí veo el estímulo, respuesta, te premio y te castigo.
Igual estoy equivocada, no, bastante, pero ese es mi punto de vista. ¿Cuál alcaldía dices, Cuauhtémoc? Sí. Cuauhtémoc. Pero ahí pusieron a uno favorito de Monreal. de Monreal, hombre. Pues, ¿de veras creen que ahí pobrecita perdió esta? No, hombre, se la quitaron ellos mismos. Pero Monreal no es amigo de Sheinbaum. Pues, se la quitaron de su propio grupo, hombre. Por Yo eso. creo que se están dando ahorita hasta con la cubeta dentro del partido. Ya ves el editorial de New York Times, donde evidentemente dice el propio New York Times que fue una filtración del propio gobierno de la Ciudad de México. ¿Y a quién es el golpe directo? A Ebrard. Pero no fue editorial, fue la primera página. Un reportaje. Es un reportaje, de hecho. Es un Sí, no es reportaje. editorial. Sí. Muy amplio. Aquí lo El traigo. video es sensacional, el que sacaron. Perfectamente explicado. El color, cada una de las traves, la trayectoria, las medidas que tendrían que haber considerado. Pero aquí surge otro personaje muy importante, Carlos Slim, que ha sido entre benefactor y detractor, cómplice y lejano, sin una postura definida. Al principio sí, con López Obrador, y después se fue desdibujando, vino el ataque, la reconciliación. El caso es que estos dos nombres son los que principalmente el New York Times señala, ¿no? Tanto Ebrard como Carlos Slim. También que me cae el hombre. The New York Times, tras la muerte de 26 personas, sacó eso que dicen mis compañeros, un reportaje pero en primera página sobre el accidente de la línea 12, donde habla de que la causa del accidente fue la prisa de Marcelo Ebrard por entregar la obra. Ese es a grosso modo lo que dice el New York Times. Mala soldadura. Bueno, mal Pero no fue construcción. prisa, creo que eso es lo que dice New York Times. Yo por eso se no. duró más, se tardó más de un año de lo esperado. La investigación dice tal cual, la prisa de Marcelo de entregarlo antes de terminar llevó a obligar a los constructores a que apresuraran e hicieran mal el trabajo, y esa es la causa del derrumbe de la línea Sin duda, 2. eso ocurrió, pero no creo que haya sido la prisa, simplemente estaba mal hecho. Punto. Y no por más prisa o falta de prisa. Bueno, hay que decirles a los del New York Times, pero sí creo Y yo ya también les están diciendo, desde luego. que la prisa, porque ya se iba a Ebrard. A Ebrard le urgía entregarlo antes de cerrar su mandato. Pero Mario tiene razón. La calidad de la soldadura no tenía nada que ver con la prisa. Aunque ya salga o no. Sí. Además, se tardó un año más de lo esperado el proyecto. Pues ¿Cuál yo prisa? creo que sí tiene que ver con la prisa, porque es cuando, maestro, apúrese. No, oiga, pero es que esto tiene que fraguar. Maestro, lo necesito ya. Oiga, pero hay que darle su tiempo. No, échele. A veces tiene que ver con la prisa, porque ya luego, curiosamente, Marcelo Ebrard contestó y le echó la bolita al que le siguió, que Mancera. fue Mancera, y dijo, es que él no le dio servicio. O el Ortega. La Entonces- falla no era de servicio, No. era de base, de inicio, una mala decisión de poner una soldadura donde no debería ir, donde debería ir una trave continua. Eso, toda el mantenimiento del mundo no iba a cambiar ese hecho. Pues Era una trave de 30, Mario, y la pusieron de 15. Sí, y le Eso. afeldaron en medio y se En medio. una soldadura vertical que se partió así. Eso es todo. Pues Y esto- todo el mantenimiento del mundo no hubiera cambiado ese hecho. Fíjate que ya le empezaron a rascar. Es que es muy curioso. A ver, el New York Times confirma una propuesta que ya había salido de México, esa hipótesis. Falla en la soldadura. Le echa la culpa al New York Times a Ebrard por la rapidez. Ebrard se le echa a Mancera porque no le dio mantenimiento. Lo que también ensuciaría a Claudia Sheinbaum porque tampoco le dio mantenimiento. Ellos se la regresan a los que
entregaron la obra porque los que construyeron el primer proyecto era sin metal, sin soldaduras, puro concreto. Alguien llegó y dijo, no, mejor le ponemos metal, así va a quedar más mejor, y cambiaron el proyecto. Hubiera quedado mejor sin esa soldadura. La decisión fue esa soldadura y la falla fue de todas las supervisiones, que hay 3, creo, que la dejaron pasar. Ahí está. Que no se dieron cuenta. No, sí, pero le dijeron, bueno, no pasa nada. Uy. Los malos técnicos también tuvieron que ver, Mario, los que hicieron la soldadura, su mala preparación. Probablemente sí, porque para el nivel de la obra. Sí. Para el nivel de la obra no correspondía. ¿Y ahí entraría la constructora directamente? Es que... sí, claro. Sí, pero la segunda constructora, ahí está el otro intríngulis interesante del asunto, porque el primero era Riobó, el constructor de Andrés Manuel. Él fue el que dijo, háganlo de cemento. Él fue el que dijo, así se tiene que hacer. Alguien quitó su plan ejecutivo y lo pasó a acero en lugar de concreto. Pero ya es la compañía de Slim la que lo pasa a acero. Entonces hay pleito entre los constructores, entre los políticos. Uno, ¿cómo es esa canción de Morondongo? ¿Le dijo a qué? Morondongo. A Bernabé, y Bernabé... Le digo a Bernabé le pegó a Muchilanga porque Murundanga le pisa los pies. Pues así, porque no solo es este enredo, sino que lo primero que dijo Claudia es, yo no fui. Alguien le filtró la información al New York Times. Alguien le dio los papeles. Mira, estos son las fotos, estos son los estudios, esto es lo que tenemos. Y ellos recabaron eso para hacer la publicación. ¿Quién se los dio? ¿Y eso qué importa? Es una guerra política, sí importa, Mario. Claro que importa, porque hay un pleito entre Claudia y Marcelo Ebrard por llegar probablemente a la presidencia. Alguien dentro del equipo pudo haber filtrado esos documentos. Pero el periódico está buscando, pescando y obtiene material, claro que sí. Y a él no le importa al periódico a quien perjudica, por supuesto. Claro que no. Y no necesariamente es una filtración, sino que lo obtuvieron por investigación directa. De los mismos grupos que están haciendo el estudio. No hay investigaciones hay directas. Mucho material. Sí. No, alguien... En primer lugar, eso es lo que dice el New York Times. Nadie nos filtró nada. Este material lo obtuvimos nosotros investigando en obra y en los archivos de las empresas. O sea, eso es lo que dice el New York Times. Ok, miente el New York Times, está bien, se lo filtraron, está bien. Pero no esa es la versión del New York Times. Pues como quiera está interesante todo esto, porque la versión del New York Times, entonces, si le das toda la credibilidad... Es creíble totalmente. Entonces le pega a Ebrard. Entonces sí habla de la... Pero dices primero que no crees en la rapidez y ahora dices que sí crees en la no filtración. No, pero no fue por la rapidez. ¿Eso dice New York Times? Está equivocado. Pero no fue por la rapidez, fue por una decisión idiota, punto. Que ni aceleró ni ralentizó nada. Bueno, pues esto va a dar de qué hablar. Lo malo es que el peritaje sale hasta mañana. Así que mientras van a salir. Esperemos la respuesta en la mañanera de hoy. No, en la de hoy no. Sí. Ah, bueno, la respuesta a la publicación del New York Times, claro. Hoy en la mañanera van a solucionar ese asunto. A ver, va a estar interesante. ¿Usted cree? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque eso también da
desestabiliza lo que ha mantenido el presidente. No mueve a la gente, no pide renuncias, no pide aclaraciones, todo se queda así y ahora las va a tener que pedir. No le queda más remedio. Esto es más importante políticamente sí. que judicialmente. Los asesinos. Claro. Sí. Porque, digamos, o sea, al final sería quién fue el que autorizó, no sé, las varillas o las soldaduras o lo que sea. O sea, ese sería el último responsable o el primero. Si vamos del directamente involucrado hacia los responsables. Era nuevamente como lo de la guardería ABC, querían involucrar al director del IMSS. Claro que hay una responsabilidad, pero quien exactamente esa escalera. Y siempre habrá un responsable mayor, pero ya en términos directos de quién contrata, quién acepta, quién firma, igual que el Repsamen. O sea, entonces aquí estamos viendo dos cosas. Una, quién sabe si haya algún responsable o caiga algún responsable material. Y el otro es todas las consecuencias políticas que esto pueda traer. Y yo creo que hoy el presidente no va a salir a pedir renuncias, va a salir a decir que sigue el complot universal contra su gobierno y contra la 4T, y que eso es otro pasquín mugroso que ahora sale con lo del metro, que no tendría por qué saberlo, porque el peritaje sale hasta mañana. Y ahí va a acabar, y de ahí va a hablar de que la prensa es el presidente más atacado. Es más, yo debería dar la mañanera, ya me sé lo que va a decir el presidente.